En el Ecuador existe una fuerza especial del ejército compuesta exclusivamente por indígenas amazónicos. Su preparación militar y conocimientos ancestrales se juntan a la hora de enfrentarse a los peligros que existen en los territorios más hostiles, convirtiéndolos así en un ejército único en el mundo. Su conocimiento del terreno ayuda a orientarlos dentro de los bosques y cuevas del oriente. Sus saberes les permiten alimentarse y curarse con plantas de la Amazonía. Visión 360 se sumergió al mundo y cosmovisión de los Ibias, los demonios de la selva. Recorrer la Amazonía ecuatoriana es ingresar a un mundo completamente distinto y difícilmente adaptable para muchos. El hogar de millones de seres vivos conviviendo entre sí. El 48% de Ecuador es territorio amazónico, parte del bosque tropical más extenso del mundo y el hábitat de mayor biodiversidad de fauna y flora del planeta. Junto a un grupo de militares recorremos lo profundo de la selva. Miles de indígenas pertenecientes a 9 nacionalidades distintas habitan aquí. Tribus que vigilan estos territorios ancestrales, hoy también custodiados por estos soldados, que llevan en sus genes la herencia de miles de años. Son los Ibias, una fuerza especial compuesta exclusivamente por indígenas amazónicos. Los Ibias nos dan la bienvenida. Estamos en su centro de operaciones ubicado en Shell, cabecera cantonal del cantón Mera en la provincia de Pastaza, oriente ecuatoriano. Este lugar se construyó en 1992 y aquí se forman militares indígenas. Sí, una fuerza especial de hombres amazónicos que mezclan sus conocimientos ancestrales con la preparación de un soldado del ejército. El resultado, una milicia única en el mundo. ¡Armado equipado, mi Tayuba! ¿Por qué vamos a saltar? ¡Por mi patria, mi madre y mi bandera, mi Tayuba! ¡Listo! ¡Listo, mi Tayuba! ¡Sal! En lenguaje shuar, Ibia significa demonio de la selva. El dios indígena más temido en la Amazonía. Esta escuela recluta a nativos pertenecientes a cualquiera de las 9 nacionalidades indígenas amazónicas de Ecuador. Entre las más conocidas están los shuar, quichua, achuar, secoya, guarani, entre otros. 7.000 soldados ibias se han formado a lo largo de la historia. 1.200 están en servicio activo operando en las unidades de selva del ejército ecuatoriano. Con experiencia innata saben cómo sobrevivir a este entorno. Dominan las lenguas autóctonas con fluidez y conocen la zona a la perfección. Ellos están en condiciones de cumplir cualquier misión en cualquier región de nuestro país, pero primordialmente en la región amazónica ecuatoriana, porque es su ambiente natural donde ellos han desarrollado sus propias capacidades y más que todo es donde ellos encuentran en su medio ambiente aquellas características que les permiten subsistir, que les permiten apoyar a sus unidades. Ellos son los motoristas, son los guías, son los orientadores, porque todos esos conocimientos ancestrales, más una formación moderna de un combatiente del siglo XXI, hace del soldado ibia un soldado especial, donde él pueda obtener de su medio ambiente, de su escenario natural, todas las capacidades que le permitan sobrevivir. Y esto a lo largo de los años
se ha visto reflejado en el cumplimiento eficaz de las misiones, especialmente en las unidades de selva, que es donde los soldados IBIAS... De manera natural se desenvuelven. De manera natural se desenvuelven y como ellos apoyan en las diferentes misiones que tiene nuestro ejército. La idea de crear este ejército con destrezas únicas surgió en los años 80, luego de que Ecuador y Perú se enfrentaran por tercera vez en un conflicto bélico por la disputa del territorio. En 1981 los soldados nativos demostraron aptitudes notables para la selva. Era la guerra de Paquilla. Tras presenciar el desempeño de estos guerreros, el coronel del ejército, Gonzalo Barragán, propuso la creación de este grupo especial que fue clave en 1995, cuando tropas ecuatorianas y peruanas se volvieron a enfrentar. Esta vez para definir los límites territoriales. El espíritu patriótico nos envolvió a todos los soldados, pero particularmente a estos soldados de selva, porque el escenario donde se desarrolló el conflicto era su casa, era su medio ambiente, era su selva de la cual ellos se sienten totalmente dueños. Por eso... Nunca fueron relevados, me decía Nunca usted. fueron relevados. ¿Eso los hace diferentes? Eso los hace diferentes porque durante todos los meses que duró el conflicto, los IBIAS jamás fueron relevados. Ellos permanecieron en sus posiciones y siguieron cumpliendo misiones. Por eso el entonces Congreso Nacional los reconoció con 4 cruces de guerra, siendo la única unidad en la historia, y me atrevería a decir en el mundo, que tiene 4 cruces de guerra por un desempeño sobresaliente en combate. La formación de los IBIAS es intensa. Los aspirantes que ingresan al acuartelamiento llegan desde las comunidades indígenas más remotas del oriente y reciben formación militar durante un año. Posteriormente deben pasar por una especialización que dura un año más. Los soldados son preparados en tácticas de guerra para combatir en la selva con armas convencionales como fusiles, pistolas o ametralladoras. Pero destaca el perfeccionamiento de sus destrezas con armas indígenas como lanzas y bodoqueras con veneno. Al igual que sus habilidades y capacidades de supervivencia en la selva. A pesar de que la escuela de IBIAS se ha encaminado tradicionalmente a reclutar hombres amazónicos con conocimientos ancestrales, esta fuerza también se compone por soldados de todo Ecuador, que a través de cursos de especialización aprenden a subsistir en la selva. Aquí es posible entrenarse como francotiradores, construir armas improvisadas de caza, en su preparación exploran cavernas, cuevas y ríos, a través de infiltraciones fluviales, aéreas y terrestres, optimizando las operaciones especiales en la difícil Amazonía. Soldado Ibia tokushka punja manda y la pata pishka punja manda que uniformete churishka punja manda mi recomiendo canchi Ibia tokusha preparasha ushanchi maybiwas makanakunata sachaibi o llaktaibi yakuibi o avión manda saltasha al paukuya y kusha makanakunata ushanchi chasnaman. Pero Carlos soldados, pueblo y pueblo a luchar con pasión. La justicia retumba en los hombres que defienden a nuestra nación.
Estos experimentados militares en las distintas especialidades de la escuela de Ibias utilizan la naturaleza en situaciones extremas. Tiene que ser el cogollito de esto. Se le pone, no sirve Como alimentarse o curarse a través de plantas de la zona. Elaboran botiquines de primeros auxilios y curan desde heridas y picaduras hasta hemorragias. Estos soldados son capaces de detectar plantas venenosas para ser usadas en la fabricación de armas mortíferas. El soldado tiene que adaptarse rápidamente a las condiciones, a la dureza de la selva, al clima, a la humedad, a los animales, a los insectos, a poder navegar empleando todas las técnicas que se les enseña durante su capacitación en los cursos. Que eso para un nativo es mucho más fácil que para otra persona que llega de otra región del país. Exactamente, el Ibia tiene su característica que en la selva se desenvuelve de una mejor manera. El Ibia rápidamente se orienta, navega, aplica la orientación, la alimentación y puede supervivir fácilmente en un ambiente selvático, lo que le diferencia en gran medida de un soldado de otra región del país. Nosotros como soldados Ibias nos entrenamos o nos orientamos por medio del sol. Actualmente los Ibias cumplen labor activa en toda la Amazonía ecuatoriana. Desplegados en las unidades donde se realizan patrullajes complejos. Movilizarse a través de la selva implica esfuerzos extremos, en especial cuando no se tiene conocimiento sobre la ubicación en un territorio tan difícil. Por ello, los militares exploran estas zonas donde actúan como guías, sobre todo en la frontera norte al límite con Colombia, para combatir probables incursiones de grupos ilegales armados de ese país hacia suelo ecuatoriano. Mimetizados en medio del espesor de la Amazonía, los Ibias son patrulleros incansables, dispuestos a proteger su entorno de amenazas como la minería ilegal, la tala de árboles y el tráfico de especies silvestres en peligro de desaparecer. Una fuerza especial lista nunca será derrotada. Bajo la cosmovisión de las nacionalidades indígenas del Oriente y preparados como un ejército moderno, los Ibias están prestos a enfrentarse y ahuyentar a los peligros de la jungla. Son los demonios de la selva. Siga con la señal de Ecoavisa, esto es Visión 360, periodismo comprometido con la verdad.